Durante siglos, la historia del Arca de Noé ha fascinado tanto a creyentes como a escépticos. Imagina por un momento la magnitud de lo que se describe. Un solo hombre, con ayuda limitada, construyendo una gigantesca embarcación, capaz de sobrevivir al mayor diluvio jamás registrado, todo sin grúas, sin electricidad, sin herramientas modernas. ¿Cómo pudo lograrlo? ¿Es acaso esta una hazaña mítica, simbólica, o realmente fue posible dentro del marco de la historia antigua? La narrativa bíblica nos lleva al libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 13 al 22. Allí se describe cómo Dios, al ver la corrupción del mundo, decide ponerle fin mediante un gran diluvio. Pero también encontramos algo más profundo, un mandato. Dios le habla a Noé y le encomienda la construcción de un arca con dimensiones específicas hecha de madera impermeabilizada con brea y con capacidad suficiente para salvar a su familia y a una muestra representativa de los animales terrestres. Este video no busca demostrar si el diluvio ocurrió o no, ni imponer una interpretación religiosa. Lo que haremos es analizar con ojos críticos y mente abierta cómo podría haberse llevado a cabo una construcción de esta envergadura usando los medios disponibles en el mundo antiguo. ¿Qué herramientas tenía Noé a su alcance? ¿Qué conocimientos técnicos podrían haber existido en esa época? ¿Es posible que el diseño del arca fuera tan avanzado como para permitir su flotación y estabilidad? Hoy exploraremos 5 capítulos clave, desde las dimensiones exactas y el diseño del arca, hasta los métodos de construcción antiguos, los desafíos logísticos del material, las evidencias arqueológicas y, finalmente, lo que esta historia nos deja como enseñanza humana y espiritual: las dimensiones del arca y su diseño. Hablar del Arca de Noé es hablar de una estructura colosal, una verdadera proeza arquitectónica para cualquier época, y aún más para una civilización sin maquinaria moderna. El texto bíblico en Génesis 6, 14, 16 nos da detalles precisos sobre sus medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Traducido a nuestro sistema métrico, estaríamos hablando de aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y unos 14 metros de alto. Para ponerlo en perspectiva, su longitud equivale a más de un campo y medio de fútbol, su altura a un edificio de 4 pisos, y su volumen total supera los 40.000 metros cúbicos. No era una simple barca de madera flotando a la deriva, sino una enorme embarcación con proporciones asombrosamente estables. Lo que resulta más sorprendente es que estas dimensiones no son caprichosas ni simbólicas. Estudios de ingeniería naval han confirmado que las proporciones del arca, tal como se describen en Génesis, coinciden con lo que hoy se considera un diseño ideal para estabilidad en el mar. No se trata de un barco hecho para navegar con velocidad, sino para resistir movimientos violentos del agua y permanecer a flote. Barcos modernos de carga y tanqueros masivos, aunque fabricados con acero y tecnología avanzada, comparten proporciones similares. Eso nos lleva a una pregunta natural: ¿cómo pudo alguien en la antigüedad concebir un diseño tan eficiente sin conocimientos formales de física o hidrodinámica? En cuanto al material utilizado, el texto menciona madera de gopher, un término hebreo cuyo significado exacto se ha perdido con el tiempo. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden en que podría referirse al ciprés u otra madera resinosa, conocida por su resistencia al agua y durabilidad. Este tipo de madera es ideal para la construcción naval, incluso hoy. Además, la orden de cubrir la estructura con brea por dentro y por fuera revela un conocimiento básico de impermeabilización, lo cual es esencial para cualquier barco. La brea, un derivado natural del petróleo o resina vegetal, habría sellado las uniones y protegido la madera del exceso de humedad, hongos y desgaste. Aun con las limitaciones tecnológicas, el Arca de Noé no parece haber sido un producto improvisado. Todo sugiere un diseño minucioso, funcional y lógico. Su propósito no era recorrer grandes distancias, sino sobrevivir a un cataclismo acuático sin romperse ni volcar. Y lo más fascinante es que ese diseño proviene, según la Biblia,
de una revelación divina, pero que resulta técnicamente plausible desde una perspectiva moderna. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo se habría podido construir una estructura de este tamaño sin herramientas eléctricas ni maquinaria pesada, utilizando únicamente los conocimientos y recursos disponibles en la antigüedad. Técnicas de construcción antiguas. Cuando imaginamos una construcción del tamaño del Arca de Noé, es casi inevitable pensar en grúas, sierras eléctricas, planos detallados en computadora y decenas de trabajadores especializados. Pero si nos situamos en el contexto del mundo antiguo, hace más de 4000 años según la cronología bíblica tradicional, nada de eso existía. Entonces, ¿qué herramientas y métodos pudo haber usado Noé para llevar a cabo semejante empresa? Para responder, debemos sumergirnos en el conocimiento y las técnicas constructivas de las civilizaciones antiguas. Las herramientas que se utilizaban en ese tiempo eran, sin duda, rudimentarias si las comparamos con las actuales, pero no eran ineficaces. Desde la Edad del Bronce, las culturas antiguas ya fabricaban hachas, cuchillas, sierras y cinceles hechos de cobre, bronce y más adelante hierro. Estas herramientas, aunque más lentas en su uso, eran perfectamente capaces de cortar madera, dar forma a tablones y perforar superficies. El martillo de piedra, combinado con cuñas de madera, permitía partir troncos, mientras que el fuego controlado se utilizaba para ablandar o curvar la madera cuando era necesario. La ausencia de clavos metálicos no significaba una construcción débil. Las uniones con espigas, mortajas, clavijas de madera endurecida y cuerdas de fibras naturales ya eran comunes en la carpintería náutica de la época. Además, existen precedentes históricos que muestran la capacidad del ser humano antiguo para crear estructuras de gran escala sin tecnología moderna. Egipto, por ejemplo, construyó las pirámides con bloques de piedra perfectamente tallados, sin hierro ni maquinaria pesada. Lo mismo podemos decir de las civilizaciones mesopotámicas, que levantaron templos y murallas de proporciones monumentales. La clave estaba en la combinación de conocimiento empírico, tiempo y mano de obra. Y en el caso de Noé, ese último factor puede haber sido más importante de lo que a menudo se reconoce. Según Génesis 6:18, Noé no estaba completamente solo. Su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos también estaban con él. Eso ya nos da al menos 8 personas involucradas, aunque no se descarta la posibilidad de que haya recibido ayuda externa. Algunas tradiciones judías y textos apócrifos sugieren que pudo haber contratado trabajadores o que incluso otros le ayudaron sin creer en el proyecto. Es importante recordar que, en la narrativa bíblica, la construcción del arca no ocurrió en unos pocos años. Algunas estimaciones, basadas en pistas genealógicas y cronológicas, calculan que pudo tomar entre 50 y 100 años completar la obra, un siglo entero dedicado a una sola misión. Ese tiempo extenso habría permitido un proceso gradual, meticuloso: cortar árboles, transportarlos, prepararlos, ensamblar estructuras, impermeabilizar con brea. Todo podía hacerse paso a paso, con paciencia y constancia. Además, si aceptamos la posibilidad de una guía divina, como sugiere el texto bíblico, no es descabellado imaginar que Noé recibió no solo instrucciones, sino también habilidades o comprensión especial para ejecutar el trabajo. Incluso dejando a un lado lo sobrenatural, es razonable considerar que los pueblos antiguos poseían conocimientos técnicos avanzados, transmitidos oralmente o por experiencia, que hoy se han perdido o subestimado. Noé no necesitaba herramientas modernas para construir el arca. Necesitaba tiempo, recursos, ingenio, disciplina y fe. Y al parecer, los tuvo. En el siguiente capítulo, profundizaremos en uno de los aspectos más críticos del proyecto: los materiales. El desafío de los materiales. Construir un arca gigantesca no solo requería habilidad y herramientas, sino sobre todo una enorme cantidad de materiales adecuados, y en particular, madera. Y no cualquier madera. El texto bíblico especifica madera de gofer, un término cuya traducción literal sigue siendo incierta. Algunos estudiosos apuntan al ciprés,
una madera resinosa, densa y altamente resistente a la humedad, que era utilizada en embarcaciones antiguas por civilizaciones como los fenicios. Otros proponen especies similares, como el cedro, o incluso variedades locales según la región geográfica del relato. En cualquier caso, se trataría de una madera elegida con propósito, duradera, flotante, difícil de pudrir y fácil de trabajar con las herramientas de la época. La adquisición de esta madera no habría sido un esfuerzo menor. Noé debió cortar, preparar y almacenar grandes cantidades de troncos. Una embarcación como la que describe Génesis habría necesitado miles de árboles, tal vez bosques enteros. Pero aquí surge una posibilidad interesante. Algunos investigadores sugieren que, más allá de cortar árboles cercanos, los antiguos pudieron haber aprovechado troncos arrastrados por ríos, flotados desde zonas boscosas aguas arriba. Esta técnica, utilizada en diferentes culturas antiguas, facilitaba el transporte de troncos muy pesados, sin necesidad de carretas o animales de carga en grandes cantidades. Una vez obtenida la madera, otro desafío era secarla correctamente. La madera recién cortada está saturada de humedad y es susceptible a deformarse o agrietarse si no se trata adecuadamente. En los métodos tradicionales, se dejaba secar a la sombra durante meses o años, o se usaban técnicas rudimentarias de curado con fuego controlado. Luego venía la etapa de ensamblado, donde las piezas eran trabajadas cuidadosamente y encajadas entre sí. Finalmente, como protección contra el agua, se aplicaba brea, un material pegajoso y negro obtenido de la resina vegetal o de fuentes naturales de betún. Esta sustancia impermeabilizaba la madera y sellaba las uniones, una práctica bien documentada incluso en culturas como la Sumeria y la Asiria, quienes usaban brea en la construcción de embarcaciones mucho antes del uso de metales avanzados. Aquí es donde el debate moderno introduce otra dimensión. ¿Fue esto únicamente obra del esfuerzo humano? Algunos sostienen que, dado el nivel de dificultad y escala, debió haber intervención divina, más allá de la simple revelación del plano. En otras palabras, que Dios no solo dio las instrucciones, sino también el conocimiento y los recursos para ejecutar la tarea. Otros proponen que existió en el pasado un conocimiento avanzado, prediluviano, hoy perdido, que permitía realizar hazañas tecnológicas sorprendentes. Estas teorías, aunque especulativas, se nutren de una realidad innegable. A lo largo de la historia, han existido civilizaciones capaces de realizar construcciones que aún hoy nos desconciertan, como los megalitos de Baalbek o los templos tallados en roca en la India, sea mediante sabiduría divina, tecnología olvidada o pura perseverancia humana. Lo cierto es que el manejo de los materiales fue un factor decisivo en la viabilidad del arca. Noé no solo necesitaba saber cómo construir, sino también cómo elegir, tratar y preservar los recursos que le darían vida a su proyecto. Evidencias históricas y científicas. A lo largo de los siglos, el relato del arca ha cruzado la frontera de lo religioso para convertirse en objeto de estudio arqueológico, científico y hasta turístico. Si bien no se ha hallado evidencia directa e incuestionable del arca original, hay varios elementos interesantes que vale la pena considerar. Réplicas modernas que demuestran su viabilidad estructural, barcos antiguos de proporciones similares, y una serie de teorías que intentan explicar cómo encajaban ciertos detalles logísticos del relato. Una de las evidencias más llamativas en tiempos recientes es el proyecto conocido como Ark Encounter, ubicado en Kentucky, Estados Unidos. Se trata de una réplica del Arca de Noé, construida a escala completa, siguiendo las dimensiones descritas en la Biblia: 137 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Este arca no es una mera maqueta de museo, es una estructura navegable en su concepto, construida con madera y diseñada para mostrar que tal embarcación no solo era posible, sino funcional. Si bien los constructores modernos contaron con tecnología avanzada, la réplica nos da una idea tangible del tamaño y proporciones del arca y demuestra que su flotabilidad y estabilidad están dentro de los parámetros válidos de la ingeniería naval actual. En cuanto a ejemplos históricos, uno de los más citados es el barco solar de Keops,
descubierto junto a la Gran Pirámide de Giza. Aunque más pequeño que el Arca, este barco de unos 43 metros de largo data de hace más de 4.000 años y fue construido con una precisión asombrosa, sin clavos metálicos y ensamblado con cuerdas y técnicas de carpintería avanzadas. Su preservación y diseño muestran que las civilizaciones antiguas poseían un alto grado de conocimiento técnico para la navegación y la construcción naval. Por otro lado, se han levantado críticas a la historia del Arca, muchas de ellas centradas en la viabilidad del transporte y cuidado de tantos animales. ¿Cómo podían caber miles de especies en una sola embarcación? Aquí es donde se propone una explicación interesante desde el punto de vista bíblico y biológico. El texto habla de géneros y no de especies, como las clasificamos hoy. En otras palabras, no necesariamente entró cada especie conocida, sino representantes de cada tipo básico de animal. Por ejemplo, una pareja de cánidos podría haber dado origen a lobos, zorros y perros, una vez diversificados después del diluvio. Esta interpretación reduce drásticamente el número necesario de animales a bordo y facilita su manejo. También se cuestiona la logística, alimentación, limpieza, control del espacio. Aunque estas dudas siguen siendo legítimas, es importante recordar que el relato bíblico enmarca esta historia dentro de un contexto sobrenatural. Algunos interpretan que hubo una forma de ayuda divina para preservar el orden y la salud durante los meses de encierro. Otros intentan reconstruir sistemas rudimentarios de almacenamiento y ventilación, como compartimientos, rampas o aberturas, que se consideran técnicamente posibles, incluso con tecnología antigua. Si bien las evidencias no confirman de manera concluyente la existencia del Arca, tampoco descartan su posibilidad desde el punto de vista técnico o histórico. Más aún, los descubrimientos arqueológicos y las reconstrucciones modernas han ayudado a demostrar que, en teoría, un arca como la de Noé podría haberse construido y haber funcionado, incluso sin herramientas modernas. Ahora que hemos visto cómo el relato resiste algunos de los principales cuestionamientos, es momento de explorar lo que quizás sea el corazón de esta historia. No el barco, no los animales, sino el hombre detrás de la misión. Más allá de su colosal embarcación, Noé es, ante todo, un símbolo de fe inquebrantable. Su historia no trata solo de una hazaña de ingeniería o de una misión de rescate animal, sino del carácter de un hombre que decidió creer y obedecer cuando todo a su alrededor parecía absurdo. Según Hebreos 11:7, Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, y, sin tener pruebas visibles de lo que venía, construyó un arca. ¿Cuánta fe se necesita para dedicar décadas enteras de tu vida a algo que nadie más entiende, que muchos consideran una locura y que no ofrece resultados inmediatos? Imaginemos por un momento el aislamiento emocional y social. Noé vivía en un mundo descrito como violento, corrupto y hostil a Dios. No había multitudes aplaudiendo su trabajo ni vecinos trayendo café para animarlo. Lo más probable es que enfrentó burla, rechazo, incluso oposición activa. Sin embargo, la Biblia lo presenta como un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. No solo trabajó durante años en un proyecto monumental, sino que también predicó, advirtió y sostuvo su integridad en medio de la decadencia general. Perseverar durante un siglo en una tarea tan exigente sin apoyo social ni evidencia tangible del resultado habla de una fuerza interior extraordinaria. Pero su perseverancia no fue solo una cuestión de carácter, también refleja visión. Noé no trabajaba por una recompensa inmediata. Su meta era salvar vidas, obedecer a su Creador y cumplir un propósito mayor que él mismo. En tiempos donde la impaciencia es común y la fe se confunde con comodidad, su historia nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a sostener nuestras convicciones, incluso cuando el camino es largo y cuesta arriba? Además, Noé representa la idea de preparación espiritual y práctica. Él no esperó a que comenzara la lluvia para actuar. Trabajó con anticipación, día tras día, sin pruebas visibles de que lo que hacía tendría sentido. Y eso lo convierte en un ejemplo profundo para quienes enfrentan proyectos
sueños o misiones que parecen imposibles. Tal vez no estemos construyendo un arca literal, pero todos enfrentamos desafíos que requieren paciencia, constancia y fe en algo que aún no vemos. Hoy, su historia sigue hablándonos. Nos recuerda que la fe no es pasiva, es acción, trabajo, espera y, sobre todo, confianza. Noé no solo construyó una nave, construyó una vida que trascendió su época, y su legado nos alcanza como una invitación a creer, aun cuando nadie más lo haga, y a perseverar, aunque no veamos todavía la lluvia. Porque todos, en algún punto, estamos construyendo un tipo de arca en nuestras vidas. Lo que a primera vista parece una narración mitológica o imposible, cobra sentido cuando se mira con una lente más amplia. Una combinación de fe profunda, conocimientos prácticos, paciencia excepcional y, según la narrativa bíblica, una guía divina clara y directa. Su historia trasciende la discusión histórica o religiosa y se convierte en un espejo para cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta final no es si el arca existió, sino qué representa hoy. ¿Qué estás construyendo tú, día tras día, sin ver aún resultados? ¿Qué sueños, proyectos o convicciones estás sosteniendo, incluso cuando otros no lo entienden? ¿Qué tipo de fe te impulsa a seguir adelante? La historia de Noé nos invita a mirar más allá de lo visible, a confiar en lo que aún no sucede y a perseverar con manos firmes y corazón convencido.